Buenas tardes, somos el grupo número 8 y tratamos el tema de la ironía y los problemas en la traducción. Yo soy Gonzalo Rodríguez Antiveros. Yo soy Javier Rubio Villarrubia. Yo soy Valentina Rodríguez Morillo. Yo soy Manuel Quiñones Parejas. Yo soy Inma Rojas Morado. Y vamos a empezar describiendo qué es la ironía. La ironía es un recurso habitual empleado en la literatura que, inherente a un momento sociohistórico determinado, es percibido de forma distinta dentro de cada cultura y según el receptor, por lo que su traslación supone uno de los constantes problemas en el proceso de traducción. Ya que la ironía es un modo de expresión cultural, se debe tener conocimientos elevados y una buena comprensión de la cultura meta para entender una figura retórica. Por esa razón, la expectación es que la traducción de ironía, igual que por ejemplo la de las metáforas, sea casi imposible, porque depende mucho de la variación cultural. Además de la cultura, la ironía verbal también está condicionada por grupos o individuos y, a consecuencia, opone resistencia a la traducción. El traductor debe velar por la legibilidad del texto traducido, procurando que suene como un original, empleando el debido léxico y sintaxis, y todo ello conservando la información del original. La mayor posibilidad de lograr una traducción adecuada se presenta cuando la lengua fuente y la lengua meta cumplen con las siguientes condiciones. Comparten su conocimiento cultural, usan recursos lingüísticos y estilísticos similares para crear la ironía y usan la ironía con el mismo objetivo. El traductor tiene que saber cómo funciona la ironía tanto en la cultura fuente como meta, y su traducción debe estar fundamentada en ese conocimiento. Los recursos lingüísticos y estilísticos deben servir para ello. La clave sería suplir la brecha cultural entre público origen y meta, aprovechando nuestro conocimiento de ambas, de las connotaciones socioculturales que puede tener cierta clase de humor, trascendiendo a ser parte intrínseca de una sociedad y no pudiendo explicarse plenamente la misma sin tener en cuenta el primero. El ejemplo quizá más obvio y claro de ello lo encontramos en el archiconocido sentido del humor británico, que sería básicamente mediante un estilo a menudo desconcertante, no sabiendo si es de broma o en serio, un buen uso de la autocrítica y un sarcasmo sutil, conseguir no tomarse a uno mismo demasiado en serio, siendo recurso usual resaltar nuestros propios fallos mediante situaciones incómodas o nuestra torpeza, así parecemos más accesibles y cercanos y conseguimos que el destinatario empatice. Según McCollum, hay tres elementos clave en el humor: intención del personaje, técnica que emplea y el efecto que su acción humorística tiene en la obra en cuestión, por lo que simplemente trasladar el chiste en cuestión sería deficiente, tendríamos que cuidar la forma en que se hace. Aquí radica el principal problema con el citado ejemplo del humor británico, que es estructural, parte de la cultura local. No depende tanto de si el chiste en sí puede hacerse manteniendo la gracia, sino que basa su conexión con el receptor en la misma forma en que éste se relaciona y enmarca dentro de su propia sociedad. En el caso de este ejemplo, la británica, con su propio contexto de poscolonialismo, cambio de roles socioeconómicos en el mundo industrial moderno y redefinición de concepto de clase, todo ello difícil de interiorizar y por tanto hacer suyo para el receptor de lengua meta. Ya sea trabajando en la traducción de documentos técnicos, en las traducciones juradas o en la traducción literaria, el traductor se enfrenta a varios tipos de problemas, entre los que se encuentran los siguientes. Destacando el número 1, serían los problemas léxico-semánticos, que son aquellos que pueden resolverse consultando diccionarios, glosarios, bancos terminológicos y a expertos. Estos problemas abarcan alternancias terminológicas, neologismos, lagunas semánticas, sinonimia y antonimia contextuales. Solo tendrán por objeto una aceptación que dependerá del contexto para decir cuál acepción es la correcta: la contigüidad semántica y las redes léxicas. 2. Los problemas gramaticales. Corresponden, por ejemplo, a las cuestiones de temporalidad, aspectualidad. El aspecto indica cómo se representa el proceso o estado expresado por el verbo desde el punto de vista de su desarrollo, por oposición al tiempo. Pronombres, explicación del pronombre sujeto, entre otros. Esto se debe a que la principal diferencia entre las lenguas es su gramática, que nunca es igual y por lo tanto nos lleva a tener problemas de equivalencias a la hora de traducir. Número 3 serían los problemas sintácticos, que pueden provenir del paralelismo sintácticos, de la voz pasiva, de la focalización, que es el punto de vista según el cual se organiza el relato, o incluso de las figuras retóricas de construcción, tales como el hiperbatón, es una inversión del orden natural del discurso, la anáfora, que es la repetición de una misma palabra o segmento al principio de un verso o de una frase. 4. Los problemas retóricos. Están relacionados con la identificación y recreación de figuras de pensamiento, como comparación, metáfora, metonimia, sinédoque, oxímoron, paradoja, pues más. Esto sería un gran problema a la hora de traducir, ya que en la mayoría de los casos la opción de traducir literalmente de una lengua a otra no es viable. Por lo tanto, la única solución sería buscar figuras retóricas equivalentes en la lengua a la que queremos traducir el texto origen. 5 serían los problemas pragmáticos, que son los que se plantean ante la diferencia entre el uso de tú y de usted. Frases idiomáticas, locuciones, refranes, ironía, humor, sarcasmo, pues entre otros problemas. Pero estas dificultades también pueden incluir otros desafíos como una traducción del marketing del inglés al francés, la traducción del pronombre personal you. Del traductor deberá definir qué pronombre, el tú o el usted, conviene utilizar, una decisión que normalmente no siempre resulta evidente.
6 serían los problemas culturales, que son los que surgen de las diferencias entre referencias culturales, nombres de alimentos, fiestas, connotaciones culturales en general. Para adaptar el contenido, el traductor emplea la localización, que es un ejemplo muy claro serían las fechas. Si el ejemplo está en inglés, el texto se escribe primero el mes con mayúsculas, después el día en números latinales y por último el año solo con una coma entre el mes y el día. En cambio, a la hora de traducir esto al español tendremos que poner primero el día, después el mes y por último el año. El 7 sería la traducción de antropónimos, que son meros designativos, pero que semánticamente funcionan como referencial y vocativo. La importancia de ser nombres bíblicos, nombres con significado, con el tiempo en algunas culturas pasan a ser comunes, debido a su uso, como los refranes o frases hechas. Esto supone un problema al carecer de significado propio y como conjunto, hay que encontrar un equivalente. También hay nombres que etimológicamente se asocian a una clase social determinada, a pesar de no tener sentido, pueden tener connotaciones. Durante muchos siglos se ha intentado traducir o adaptar la fonética particular de cada lengua a los nombres propios en la cultura occidental. Por eso muchos nombres de la antigüedad son diferentes y casi irreconocibles en diferentes culturas. Lo usual y lo normal es utilizar un equivalente, y si no era posible, adaptar la terminación. Actualmente prevalece la opinión de conservar los nombres sin variación. John Lyons dice: la traducción de nombres personales es más compleja, ya que de existir un equivalente en la lengua meta, no siempre es adecuado utilizarlo. A un inglés llamado James no se le dirigirá en francés como Jacques, sino como James, pues el carácter británico de su nombre forma parte de él. Sin embargo, ha habido etapas donde se han traducido los nombres de pila, sobre todo en el doblaje de películas, pero a su vez no se traducen todos, lo cual hace que pierda credibilidad el texto traducido. Aún se puede ver esta práctica en Hispanoamérica. Actualmente, por ejemplo, en lenguas eslavas prevalece la adaptación gramatical y fonética de nombres propios, pero sin embargo los nombres de reyes siempre son traducidos y los nombres de presidentes o ministros no. Esto se debe a la tradición que venimos arrastrando desde la época medieval. Existe también otro problema, la traducción de nombres con una connotación especial, ya sea humorística o sociológica, ya que no se podrían pasar por alto. Por tanto, una recomendación sería una nota a pie de página explicando la relación que se establece con ese nombre. Entonces, si se traducen estos nombres, se perdería su significado en el contexto, por lo que habría que incluir notas a pie de página con la interpretación de los nombres. También el problema con nombres históricos que han trascendido y ahora forman parte de una cultura. Por ejemplo, en inglés, el avaro anciano de cuento de Navidad de Charles Dickens, Scrooge, que ha pasado a ser un adjetivo. Por tanto, se recomienda buscar un equivalente o explicarlo a pie de página, ya que si se deja tal cual sin traducir y no se explica, ya sí que pierde completamente el significado. Algunos problemas que presenta la traducción de antropónimos en la literatura son los siguientes. El traductor puede encontrarse con un nombre que cree conveniente no traducir, pero hay algunos que por el contexto de la obra deberían traducirse, por lo que si no se traduce habría que explicarlo en una nota. Otro problema, por ejemplo, es encontrarse nombres con significado en otras lenguas, como en los cuentos de Poe. Otro problema es encontrarse nombres con significado en otras lenguas, como en los cuentos de Poe. El traductor podría dejar de traducir los nombres extranjeros reconocibles y traducir aquellos de difícil comprensión. Los juegos de palabras, o puns, son muy difíciles de traducir y mantener el significado, así que el traductor está obligado a buscar igualar el juego de palabras aunque resulte menos ingenioso. También la traducción de títulos con nombres, el autor ya le da el nombre a la obra y a veces el título da una pista sobre los personajes. El número 8 sería la traducción de frases hechas y refranes, que no suponen un gran problema salvo el hecho de que hay que traducirlas como un conjunto y a veces no existen equivalentes, y la traducción literal rompería totalmente el significado. Por ejemplo, y por tanto, estas expresiones pertenecen a un pueblo, y como él se ve en su modo de ver la vida, y con la traducción se pierde algo de la esencia del trayecto. El habla popular tiene muchísimos antropónimos originarios en la cultura de esa lengua, y se pierden con la traducción. A veces podemos encontrar equivalentes en la lengua meta que también contienen un antropónimo. Otro problema con estas expresiones, por ejemplo, es la rima, pues al traducirlas generalmente se pierde al no ver equivalentes. Pasaríamos a otro punto ya totalmente diferente, que sería, planteando ya estos problemas, en este caso soluciones para traducir la ironía y el humor. Teniendo en cuenta que es una figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender, empleando un tono, gesticulación o palabras que insinúan la interpretación que debe hacerse. Siendo así, entran en juego otros factores distintos al grado de dominio del idioma. El más importante, por ejemplo, es tener un dominio elevado de la cultura meta para comprender la ironía. La autora Katharina Barb, en su obra Irony in a Context, aborda la cuestión de traducibilidad y propone criterios para poder medir el grado de traducibilidad de ciertos casos, como el del humor y la ironía. Algunos criterios son la semejanza, por ejemplo, entre la lengua meta y la lengua fuente, es decir, si son del mismo tipo, el contacto cultural entre las dos lenguas, la evolución y el desarrollo cultural, o entre otros. La ironía es divisible en dos partes, el sentido literal, lo que se dice, y el sentido latente, lo que se quiere decir.
Esta segunda parte es la que contiene la mayor dificultad para un traductor, dado que primero no hay seguridad de que el traductor se percate de la ironía y segundo, la ironía no siempre le dejará traducir de la misma forma a la lengua meta. Algunas estrategias propuestas por la autora son, pues, por ejemplo, reducir la misma ironía o sustituir la imagen de la lengua fuente por una imagen más apropiada de la lengua meta, añadir una señal para indicar la ironía como una partícula de modo, una descripción o conservar la peculiaridad de la lengua fuente como una conveniencia de escritura. Lo único claro en cuanto a la traducción de la ironía es que la omisión de ella nunca es una opción, porque la ironía debe repercutir en el idioma meta, si no se malinterpreta o pierde el mensaje. Según el estudio de Barr, la mayor posibilidad de lograr una traducción adecuada se presenta cuando ambas lenguas cumplen estas condiciones, que serían que comparten un conocimiento cultural, usan recursos lingüísticos y estilísticos similares para poder crear esa ironía, y último, que usan la ironía con el mismo objetivo. Algunas estrategias para la traducción de la ironía pueden ser la ironía del texto origen la conviertes en ironía en el texto meta con una traducción literal, o la del texto origen la conviertes en meta con la traducción del efecto equivalente. Quizá por medios diferentes a los utilizados en el texto origen, el uso de la entonación se sustituye por unidades léxicas o gramaticales, por ejemplo. La ironía en texto origen la puedes poner en el meta con alguna palabra o expresión, o si es una expresión irónica la puedes volver más restringida y explícita en el texto meta. La ironía del texto origen se convierte en sarcasmo en el texto meta. La crítica ahora es ostensible, no hay sensación alguna de contradicción. Otro es sacar el sentido oculto de la ironía del texto origen en el texto meta, saliendo a la superficie, y no hay por tanto ironía en este último. De la ambigüedad irónica del origen solo se traduce uno de los significados, por lo que no hay tanto equívoco o ambigüedad en el meta. Puedes sustituir la ironía del primero, del origen, en el meta por un sinónimo, sin dos interpretaciones posibles. El siguiente apartado sería unos ejemplos ya. Los casos más fáciles, más típicos, sería por ejemplo Harry is a genius, Harry es un genio. El lector tiene que diferenciar entonces entre la superficie y el significado implícito y figurado. Harry is not a genius. El siguiente sería por ejemplo un beautiful weather, isn't it? Que serían qué buen tiempo hace, ¿no? Al cartero que se le presenta empapado bajo la lluvia. Son ejemplos más sutiles. What a boring movie. Qué película más aburrida. El hablante desea que tanto él como el emisor se vayan o dejen de ver tal película. That house needs a touch of paint. La casa necesita un poco de pintura, acerca de un tugurio que en realidad requiere de mucho trabajo. En términos más específicos, una relación de diferencia se da cuando el significado de la oración contiene una referencia opuesta, negativa o contradictoria con lo que en verdad se quiere comunicar, con el significado implícito. En el caso de Harry's a genius, citado anteriormente, lo ejemplifica desde que el significado pretendido es que él no es un genio, que es lo opuesto a uno. Por otro lado, la relación de literalidad es más fácil de detectar, puesto que la inconsistencia no se identifica en un punto específico de la oración, sino a nivel del significado implícito. Para el caso de la literalidad, el significado de la oración y del hablante parecen ser el mismo, pero la verdad se expresa en formas que se alejan de lo literal. Barr, a quien citamos antes, lo ejemplifica con el siguiente caso. Dice Ruth, ¿qué tal fue esta cita a ciegas? A lo que responde Sandra, bueno, lleva unos zapatos muy bonitos. En el que Sandra no quiere comunicar que él lleva unos zapatos, sino dar a entender que su cita no estuvo bien, omitiendo cierta información. A continuación, vamos a poner unos cuantos ejemplos de ironía en la traducción. The emphasis was helped by the speaker's hair, which bristled on the skirts of his bald head, a plantation of furs to keep the wind from its shining surface, all covered with knobs, like the crust of a plum pie, as if the head had scarcely warehouse room for the hot fat stored inside. Que vendría a traducirse como contribuía a aumentar el énfasis del cabello, erizado en los bordes de la ancha calva, como bosque de abetos que resguardase del viento su brillante superficie, llena de verrugas, parecidas a la costra de una tarta de ciruelas que daban la impresión de que las realidades almacenadas en su interior no tenían cabida suficiente. Como vemos, se conserva la ironía. Las metáforas empleadas en el texto base, las cuales resaltamos en los enunciados, se mantienen en el texto meta. Al comparar la cabeza de Gradgrind con una tarta de ciruelas en las que el relleno no tenía cabeza suficiente, se conserva la opinión sobre la excesiva influencia de los principios de Gradgrind, los cuales son el objetivo de crítica del narrador durante toda la obra. Otro ejemplo. With a rule and a pair of scales, the multiplication table always in his pocket, sir, ready to weigh and measure any parcel of human nature until you exactly what it comes to. Sería un señor con la regla, balanza y tabla de multiplicar siempre en el bolsillo, dispuesto a pesar y medir en todo momento cualquier partícula de la naturaleza humana para deciros con exactitud a cuánto equivale. En este caso, se conserva también la ironía al expresar que el personaje siempre tenía en su bolsillo la tabla de multiplicar y la regla para medir en todo momento la naturaleza humana. Se conserva la exageración de la que habla el extremo realismo, que, en opinión del narrador, es criticable en los principios educativos de la época. Dicha exageración evidencia un incumplimiento de la máxima de cantidad.
He seemed like galvanizing apparatus, to charge with a green mechanical substitute for the tender young imaginations that were to be stolen away. Traducción. Daba la impresión también de que un aparato galvanizador, cargado con un horrendo sustituto mecánico, del que había que proveer a las tierras imaginaciones fértiles que iban a ser aniquiladas. En este caso también vemos que se conserva la ironía. Conservamos la imagen de Gladwin como un aparato listo a suministrar electricidad a las mentes infantiles, del mismo modo que Frankenstein fue provisto de vida artificial. Es una figura que habla del carácter poco natural que el narrador veía en los principios filosóficos que dominaban las dinámicas educativas en la época. Otro ejemplo. Now that they knew, by name or nature, anything about an ogre, fact forbid. Traducido, naturalmente, ellos no sabían nada acerca de los ogros, ni aun siquiera conocían esta palabra. Dios nos libre. También conservamos la ironía, manteniendo la expresión de que el emisor emplea como si quisiera ahuyentar la posibilidad de que los niños de Gladwin tuvieran algo que ver con la narrativa infantil. Hay una contradicción al hacer uso de una expresión del narrador. Si estuviera haciendo explícitas sus intenciones, no utilizaría. Del mismo modo, se podría también hablar de la estrategia de asociación, ya que el traductor recurre a una expresión que por conocimiento compartido el receptor relaciona con una petición desesperada. Y con esto termina nuestra exposición sobre el tema de la ironía en la traducción. Espero que lo hayáis encontrado interesante y muchas gracias por verlo. Harry Potter. Buenas tardes, este es el trabajo, la ironía sobre la traducción. No, repite. No, Está bueno o no está bueno. No, porque... demasiado. 2. Problemas gramaticales. Se me olvidó la frase que tenía que decir.